Mi buen Dios, te damos gloria, te bendecimos, Señor, y sabemos que cada uno de nosotros Señor, hemos sido redimidos, Señor, por tu sangre, Padre. Hemos sido salvados por tu sangre, Señor. Reconocemos que Cristo es suficiente y poderoso para todas las cosas, Señor. Pero también entendemos que aún nosotros estando de este lado, Señor, todavía hay áreas en nuestro corazón muy profundas que tienen que sanar, tienen que cambiar, tienen que salir, Señor. Todavía no somos perfectos todavía. Y por eso, Señor, estas enseñanzas nos ayudan a tener un poquito más de entendimiento, Señor, en lo que significa, Señor, caminar y ser como Cristo, Señor. El pecado ha sido la causa, Señor, de muchos dolores, muchos males, y queremos, por medio de tu palabra, pedirte, Señor, gracia. Danos entendimiento, Señor. Dame palabras, Señor, que sean claras, que tanto un niño de 5 años como una persona de 100 pueda entender muy fácil, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra, Señor, cada vez más sea de edificación, de cambio para nuestro corazón y de gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Javi, ¿me puedes dar un poquitito de micrófono nada más para no forzar mucho la voz? Ahí está bien, gracias, muchas gracias. Bueno, esta enseñanza, ¿verdad? Que ya todos pueden ver el tema en la pantalla, ¿verdad? La vida y el comportamiento del cristiano. En esta serie que vamos a estar viendo los viernes, vamos a tocar muchos temas, ¿verdad? Y tienen que ver con, mucha de la enseñanza tiene que ver con nuestro comportamiento, tiene que ver con nuestras actitudes del corazón, tienen que ver con enfermedades, tienen que ver con el sufrimiento, tiene que ver con todo lo que consiste en nuestra vida cristiana. Pero no solamente, ¿verdad?, esta enseñanza tiene la intención de que nosotros podamos aprender, sino que también conocemos personas con situaciones, gente cristiana que quizás no se congrega aquí, o gente que no son cristianas que lo conoce a usted y le hacen preguntas. Y hay veces que las preguntas pueden venir con la intención de no querer aceptar o reconocer que el Señor es poderoso y es lleno de amor. Entonces, para esto, cuando estudiamos la Biblia, no siempre pensamos o no debemos nada más pensar en nosotros. Hay otras personas que cuando le ministramos, le van a presentar situaciones que son complejas. Una de las cosas que quiero decir de antemano, esta enseñanza puede tornarse controversial y a la vez también compleja. Nuestra intención nunca es creer saberlo todo, pero sí tenemos la disposición de que Dios nos ayude. Y en el día de hoy vamos a iniciar hablando solamente de la introducción de la serie. Eso significa que vamos a hablar de muchos puntos, de qué se va a tratar la serie, ¿verdad? Y vamos a tratar en algunas enseñanzas al inicio, antes de tocar un tema específico o una parte del tema específico, vamos a ver o a poner una plataforma para poder cambiar los lentes de cómo estamos mirando. Le pongo un ejemplo. Cuando alguien te hace una pregunta de Dios que no es creyente, vemos en el mundo dos tipos de personas acerca de ese tipo de preguntas, cualquiera que sea. Vemos por un lado personas que te hacen pregunta nada más para probar que Dios no existe, o que tú estás mal, o que tu creencia cristiana no es eficiente. Esa es una actitud, ¿verdad? Tenemos otro grupo de no creyentes también que andan buscando la verdad, quieren conocer la verdad. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando tratamos con personas, ¿verdad?, creyentes y no creyentes, cómo respondemos, nuestra actitud hacia ellos. Que no se trate nada más de tener la razón en una discusión, un argumento, sino como siempre le hemos enseñado, no se trata de ganar el argumento, se trata de ganar el alma de la persona. Esa es la idea. Entonces, muchas veces podemos escuchar preguntas. A mí me ha sucedido que me han hecho preguntas y yo tengo la respuesta así, fácil. Y el Espíritu me ha dicho, no le contestes. Entonces, para eso tenemos que estar bien conectados a la vid, que es Jesús, para que nos diga qué hacer, porque no siempre, imagínese una persona que trabaja, vamos a decir, montando extinguidores, por ejemplo, ¿verdad? Y le entregan 50 tanques.
Todos entendemos que no anda en cada esquina parándose tirando tanques, ¿verdad? Sino que le dan una lista de los lugares que van a instalar los extinguidores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, así mismo el Señor, cuando aprendemos, no es para estar tirando por el Facebook o discutiendo con personas. La palabra tiene el sentido de sanar, de salvar y de glorificar a Dios sobre todo. Entonces, a veces nos encontramos en en un dilema, porque vienen personas que no es que saben mucho, sino por nuestra mala actitud, es como si Dios en ese momento nos deja solo, por nuestra mala actitud hacia esa persona. Entonces no importa que te digan Jesús es un payaso, eso no tiene que molestarte en el sentido de ofender o maltratar a la persona. Sí nos molesta, es obvio, pero nuestra actitud hacia esa persona, Jesús lo crucificaron y aún allí derramando sangre dijo, Señor, perdónalo. Su actitud fue de mansedumbre. Entonces estos temas van a traer mucha curiosidad y a lo mejor contradicción, incluso oposición en puntos de vista, ¿verdad? Bueno, esa enseñanza de la vida y el comportamiento del cristiano tocará puntos, ¿verdad? Como no lo voy a tocar todo hoy en el sentido de la lista de lo que vamos a hablar, pero por ejemplo vamos a hablar del comportamiento del cristiano, ¿verdad? Vamos a hablar de las enfermedades, cómo ver las enfermedades, qué hacer. Y como repito, no tenemos toda la respuesta, ¿verdad? Pero vamos a estudiar. También vamos a ver condiciones físicas que muchos nacemos con tendencias o debilidades, ¿verdad? Deficiencias emocionales y diferentes tipos de sufrimiento. Si nos damos cuenta, todo esto tiene que ver con el sufrimiento, siempre tiene que ver con el dolor. Y aquí vemos una lista larguísima, ¿verdad? Bipolaridad, problemas neurológicos, que es el cerebro, problemas de ansiedad, depresión, esquizofrenia, impulsos emocionales, enfermedades, ¿verdad? Aflicciones, autismo. O sea, la lista, hermanos, es larga. Y cada día hay enfermedades nuevas. Hay actitudes en las personas, ¿verdad? Jesús dice, por haberse multiplicado la maldad. Y esa palabra multiplicación no solamente está hablando de que alguien se hace más malo nada más, sino que Romanos dice que habrán inventores de males. Y todo eso va a traer consecuencia a nuestro entorno. Y como cristianos queremos estar preparados. ¿Qué dice la Biblia acerca de estas cosas? Bueno, ¿cómo respondemos ante estas adversidades? La idea que tenemos como iglesia es confiar en Dios y por medio de la palabra que Dios nos dé entendimiento y aclare todas estas cosas que de vez en cuando traen una nube negra encima de nuestra cabeza. Esos casos, ¿verdad? Todos podemos como cristianos entender que todos son originados en el pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo lo que es enfermedad, mal comportamiento, todo lo que es malo es originado, ¿verdad?, en el pecado. El sufrimiento, por ejemplo, lo podemos ver de diferentes maneras. Y por esa razón, ¿verdad?, es que cuando alguien te pide, ora por mí, estoy enfermo. Bueno, creemos que Dios sana, pero la persona a veces quiere saber por qué Dios no lo sana. ¿Qué le decimos, verdad? Y eso parece traer una desesperanza a veces en la persona. Y como cristianos, hay veces que le agregamos más sufrimiento al sufrimiento. Es por ejemplo, un ejemplo poniendo, Edwin me llama por teléfono, me dice, ordenamos algo por el internet para su casa. Y él me dice, no voy a poder llegar a tiempo porque el delivery, el envío, llegará un poco tarde. Y yo le dije, no, está bien. Ahora, uso este ejemplo para que vean cómo una información cambia todo un día. Entonces llamamos a la operadora y nos dimos cuenta que no llega hoy. Entonces ya sus planes cambiaron. Ahora, eso es un ejemplo muy simple, que simplemente por medio de una información, si Edwin no me llama, él no sabe si viene o no viene, y eso crea una incertidumbre. ¿Sí están entendiendo el ejemplo? O sea, va a llegar, no va a llegar, y son las 12 de la noche, y no llega el envío, pero es por falta de conocimiento de que no sabe si lo enviaron, no lo enviaron. Pero al llamar a la operadora, dice ella, no llega hoy. Y Edwin dijo, bueno, pues soy libre. Ya no tengo la espera, no tengo la inquietud si va a llegar o no va a llegar. Entonces ya Edwin pudo llegar a su iglesia. Pero fíjense que fue una pequeña información que cambió todo. Entonces cuando hay sufrimiento en nosotros, tenemos que ver de dónde viene, por qué viene, si fue provocado por nosotros. Por ejemplo, 5 sufrimientos diferentes. Por ejemplo, sufrimiento número 1 son las enfermedades, ¿verdad?
Cuando alguien se enferma, ¿verdad? Vienen muchas preguntas, vienen incertidumbres, especialmente si somos cristianos. Especialmente si el que se enfermó es una persona de oración. Más si es un no creyente que sabes que tú eres creyente y que a lo mejor siempre estás diciendo Dios es bueno, ¿verdad? Y ahí viene el conflicto, porque dicen, pero si Dios es bueno, ¿por qué no me sana? ¿Qué yo hice mal para merecer esto? Son actitudes que surgen. Otro tipo de sufrimiento es la maldad de los hombres, ¿verdad? Cuando sufrimos por causa de la ofensa de los hombres y las mujeres también, claro. Otro tipo de sufrimiento es las catástrofes naturales. Cuando viene un ciclón, cuando viene un tsunami, un terremoto, ¿verdad? La gente pregunta, ¿verdad? ¿Fue Dios quien lo provocó? ¿Fue Dios quien envió juicio? Y ustedes creo que son testigos de cuando entramos al YouTube, hay miles de profetas y miles de personas cristianas diciendo cosas que no son bíblicas. Y gente decretando que con un dedo cancela el terremoto y cosas así que trae confusión. Entonces, tenemos que tener cuidado con todo eso. También el sufrimiento de la angustia por falta de paz, por falta de gozo, por falta de amor. Eso también es un sufrimiento. Y todo esto, mis hermanos, son sufrimientos que todos enfrentamos, ¿verdad?, en diferentes momentos. Por ejemplo, para ir formando una plataforma, o vamos a decir un fundamento, vamos a tratar de ver unos versos, Ezequiel 28, y vamos a comenzar a ver el responsable de la maldad, porque ese es otro punto donde muchos dicen, Dios está en control de todo, ¿verdad? O Dios así lo permitió. Y esa pregunta o esa respuesta no ayuda al que está sufriendo. Yo no le veo esperanza a eso. Entonces, queremos tener una esperanza en todo lo que enfrentamos como cristianos. Dios no hace algo por hacerlo, o sea, no es arbitrario su decisión. O sea, eso no es algo, Dios lo hizo porque, bueno, así lo quiso Dios. O sea, ¿se fijan cómo podemos crear un problema para las personas que quieren a lo mejor dar el paso de fe? Y dice, wow, es que yo no puedo imaginarme un Dios así. Pero cuando la Biblia nos ilumina, nos arroja entendimiento, trae paz, trae calma y podemos decir, wow, ahora entiendo, ahora entiendo. Ezequiel 28, verso 14, es uno de los versos, al igual que Isaías 14, son los versículos que tenemos poquitos hablando de la caída de Satanás y los ángeles. En este caso, Ezequiel 28 habla de Satanás, le llama querubín grande, ¿están allí? Dice, querubín, tú querubín grande, protector. Y quiero que vean las palabras detenidamente. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios, ¿verdad? Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Luego dice el 15, ¿perfecto qué? Eras. Ahora, aquí nos damos cuenta que esta palabra perfecto significa cómo Dios lo creó. ¿Dios lo creó cómo? Perfecto, sin problemas, sin defecto, sin maldad. La palabra perfecto significa completo. Y luego dice, perfecto eras en todos. ¿En cuántos? Todos tus caminos. Pero fíjense lo que dice. Desde el día que fuiste, ¿qué? Creado. Ahora, cuando usted escucha que la gente cristiana dice, Satanás es un instrumento de Dios, no fue que Dios lo creó en maldad, sino que luego de la maldad, Dios usa eso para bien. Yo siempre uso, la idea mía de Dios es como una ambulancia, ¿verdad? Cuando usted ve una ambulancia, la ambulancia no provocó el accidente con el fin de ayudar al caído o al accidentado, sino que la ambulancia está allí esperando que algo suceda, no con la mala intención, sino con la disposición de que cuando sucede algo, se llama 911 y la ambulancia va y socorre. Ahora, quiero que noten esto. El que maneja la ambulancia y el que trabaja allí, ¿verdad? Creo que le llaman el IMS o no sé, tienen un trabajo, y voy a decir esto con cuidado, ¿verdad? Lo voy a explicar. Gracias a lo que sucede en los accidentes, tienen un trabajo. El que vende cajas de muerto, féretros, come de ahí. Entonces son cosas que son difíciles de aceptar, pero nada más la entenderíamos si la funeraria fuera de nosotros. Ahora quiero que piensen bien, porque no estoy aquí diciendo que es bueno que la gente se muera para que otro coma. No, es que la gente se va a morir. Y de esa realidad comen los que tienen una funeraria y venden féretros. Esa es la idea.
Entonces aquí no es el punto de que el de la funeraria está orando para que la gente se muera, sino que él sabe que la gente se muere y de ahí se beneficia. Entonces Dios, de igual modo, cuando Dios entra en acción en un problema, no fue Dios quien lo provocó, sino Dios es como ese chofer de ambulancias que está sentado dentro esperando la llamada. ¿Sí me doy a entender? Porque sí escucho gente decir, bueno, Dios está en control de todo. Sí, pero hay un problema ahí. Dios está en control de su plan, de su voluntad, pero cuando alguien se niega a aceptar al Señor, esa persona no está bajo el control de Dios. Esa persona está en su propio control, en su desenfreno. La Biblia habla mucho de Dios lo dejó. Y cuando dice lo dejó, obviamente queda una misericordia disponible. Miren, a veces cuando estoy sentado pensando en el Señor, porque sí escucho doctrinas que son fuertes de tragar, que mucha gente cree, y aún así, otra cosa que quiero agregar, tenemos que respetar la posición de las personas que creen en algo, porque sí también podemos decir, no, ese está mal, ¿verdad? Y yo bien, y ahí también caemos en un error. Tenemos que entender que nosotros tenemos algo también que a lo mejor estamos mal, no diría a lo mejor, seguro. Y cada vez que vamos creciendo, vamos aprendiendo y vamos... Aquí la actitud no es si estamos mal en una doctrina. La actitud es estar dispuesto para cambiar. Estar dispuesto que si alguien te lo explica, puedes decir, bueno, vamos a cambiar porque pensé que era así. Entonces, nos damos cuenta que hay doctrinas que te presentan a un Dios que uno dice, wow, pero es duro aceptar ese Dios. O sea, se me hace difícil tragarme ese Dios, ¿verdad? Y a veces yo pienso en el sol. Ahora, el sol es algo que está emanando luz ahí siempre. Siempre está ahí. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué ustedes o yo, qué podemos hacer para evitar los rayos del sol? O la pregunta va así antes que me conteste. ¿Qué podemos hacer para evitar que el sol emane sus rayos solares, verdad? ¿Qué podemos hacer? Nada. Así es el amor de Dios. Ahora, lo que sí podemos hacer es cubrirnos bajo algo que no nos dé ese rayo. ¿Sí notan que la conexión aquí? El sol siempre está emanando rayos de luz, pero usted y yo nos podemos esconder al punto que no nos da el sol. Entonces el amor de Dios ahí está siempre. Siempre está el amor de Dios. Pero alguien puede decir no me interesa y se puede esconder bajo su sombra y no disfrutar del amor de Dios. Fíjense lo que dice el verso 15. Voy a retomar. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Ahora, todo lo que Dios crea, o sea, hablando ya de la creación, el Señor lo crea y eso en la mente de Dios, en el corazón de Dios, tiene el propósito por el cual fue creado. Si el Señor creó una manzana, tiene que saber a manzana hasta cuándo. Hasta siempre, ¿verdad? Ahora bien, ¿puede el hombre alterar eso, sí o no? Claro. Entonces, Satanás fue creado perfecto. El Señor no le puso en el chip para que en el año tal se haga malo. No. Fíjense lo que dice luego. Dice hasta. Esa palabra hasta significa ¿hasta cuándo fuiste perfecto? Hasta que en ti se halló ¿qué? Maldad. Ahora, ¿qué es maldad en este caso? Maldad se originó de la siguiente manera. Dios, ¿verdad? Esto sucede hasta en nosotros, ¿verdad? Donde hay un dicho que dice, no muerdas la mano que te da de comer, ¿verdad? O sea, si notan, la persona decide, vamos a decir, abusar de la confianza del que lo alimenta, pero no porque el que lo alimenta era malo, sino porque la persona quería tomar su lugar o le tenía, qué sé yo. En este caso, Isaías dice que Satanás en su mente dijo, wow, pero yo puedo ser como Dios. Esa fue la idea como comenzó. Comenzó a cavilar porque tenía libre de escoger. Y esa idea se originó en él. Y el verso nos dice que en Satanás se originó la maldad. Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado. ¿Por qué? Por el mal, porque Dios no tienta a nadie. Sino cada quien es tentado es atraído de su propia maldad caída de pecado. ¿Por qué estoy usando estos versos? Bueno, porque eso nos deja entender y sellamos con sello, ¿verdad? Sello seco, de que el Señor no tiene nada que ver con la responsabilidad de lo que es malo o lo que es maldad. Pero sí el Señor entra y redime lo que se dañó.
Esa es la idea. Dice Jesús que vine a salvar lo que se había perdido. No solamente nosotros, sino también la tierra nueva. Nosotros seremos hechos nuevos. Y todo esto que ha sucedido, Dios en su sabiduría eterna, hermanos, el mejor plan lo sacó Él. La palabra hallar en esos versos significa originar, no con L, sino con R, o sea, donde se originó la maldad. O también significa venir a existir. La maldad nació en Satanás. Por eso el Señor le puso el nombre de padre, ¿de qué? De mentira. La palabra maldad es muy simple, es la palabra lo que le llamamos malo, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, va a comprar frutas y usted está escogiendo entre frutas, zanahorias, buscando ¿cuál? ¿La buena o buscando la mala? Buscando la mala para no comprarla. Esa es la idea, ¿verdad? Pero también buscando la buena, pero hace contraste entre lo bueno y lo malo. Entonces, la palabra maldad la vamos a explicar, pero de esta manera para entenderla mejor. Vamos a estudiar qué significa bien o bueno o bendición, que es lo que la palabra mucho repite. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los de misericordiosos, porque recibirán misericordia. Entonces, para entender la palabra maldad, tenemos que entender qué es bondad, porque la maldad es todo lo contrario a lo que es bueno. Por ejemplo, la Biblia utiliza mucho la palabra maldición, especialmente en el Antiguo Testamento. La palabra maldición incluso hay personas que le dan hasta miedo mencionarla. Es como, hay gente que dice, no digas diablo ni Satanás, porque piensa que se le va a aparecer. Pero asimismo, esta palabra maldición es algo que obviamente los hebreos cuando escuchaban esta palabra hasta escalofrío le daba. Y nos preguntamos qué significa la palabra maldición. Vamos a explicarla contrastada con bendición. Vamos a Génesis 1, versículo 12. Génesis 1, 12. Aquí vamos a ver en la creación, donde se originó todo, nos vamos a dar cuenta que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, ¿verdad? Pero la maldad en Satanás, el pecado, fue lo que arruinó todo lo que Dios creó. Por ejemplo, usted puede hacer un jugo, ¿verdad?, de naranja, muy bueno, agua, hielo, azúcar, naranja, y de repente usted le deja caer tierra, ¿verdad? No podemos decir que el propósito del jugo era dañarse algún día, sino que alguien lo dañó, ¿verdad? Y en Génesis 1, verso 12, fíjense lo que dice al principio. ¿Cuál es la primera palabra que le aparece allí? Produjo. ¿Cuál? Produjo, ok. Cuando usted piensa en la palabra producir, obviamente tiene que ver con algo que está produciendo algo como por ejemplo el árbol produce frutos. Aquí dice produjo pues la tierra hierba ¿qué? Ahora, cuando se usa la palabra verde hablando de un árbol, ¿verdad? O de agricultura, ¿a qué se está refiriendo la palabra verde? ¿Qué significa verde? Vida, exactamente, vida. Entonces dice la tierra produjo hierba verde. Ahora fíjense aquí el ciclo cómo va, dice hierba que da, ¿qué da? Semilla. Ahora, la semilla la da según ¿qué? Su naturaleza, ¿verdad? Y luego dice, y árbol que ¿qué? Que da fruto, cuya semilla está en él. Y luego dice, según su ¿qué? Su género. Ahora, aquí es cada vez que Dios hacía algo, lo terminaba. Y al final decía, y vio Dios que era bueno. Ahí está la palabra bueno, bendición, bueno, bendijo, de ahí sale toda esa palabra. Ahora, esta palabra, si a lo mejor ustedes usan diccionarios bíblicos, usted pone la palabra bueno en el hebreo y le va a salir una lista larga. Significa éxito, prosperidad, felicidad, paz, todo lo que usted piensa que es bueno, le va a salir. Entonces significa que todo lo que Dios creó, lo creó como bueno, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí en este verso el desarrollo de cómo cada cosa produjo, ¿verdad? Lo primero que vemos es que la tierra dice produjo hierba verde. Luego vemos que la hierba produce semilla. Luego vemos que esa semilla se convierte en una, vamos a decir, en un árbol, y ese árbol lleva ¿qué? Frutos. Dice el árbol produjo frutos. Y luego vemos aquí el ciclo, hermanos. El fruto
trae su propia semilla. Ahora, yo quiero que por un momento deje que eso caiga en su mente. ¿Cómo es posible que algo se pueda automultiplicar? O sea, piensen en eso, hermanos. Una semilla es sembrada y de allí sale un árbol. De ese árbol sale un fruto con otra semilla dentro y esa semilla se siembra y esa siembra da más fruto. Y todos esos frutos se van multiplicando, multiplicando, multiplicando. Ahora quiero que piensen humanamente, hermanos, lo maravilloso que esto es. ¿Cómo vemos que dentro de la semilla viene la raíz, el tronco, las hojas, el fruto, las ramas, todo lo que es un árbol, en una semilla del tamaño de menos de un centavo, 25% del tamaño de un centavo? Jesús utiliza el ejemplo del grano de mostaza, semilla de mostaza, ¿verdad? Bueno, ahí estamos viendo algunos puntos. Bueno, ¿cómo puede algo automultiplicarse? Si yo les pregunto, ¿a cuántos le han hecho la pregunta de quién vino primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad? Ahora, si yo les pregunto seriamente, ¿qué vino primero, la semilla o el árbol? Bueno, obviamente la semilla. La pregunta sería, ¿quién sembró la primera semilla? Dios, ¿verdad? Ok. Ahora, quiero que entiendan algo. En Génesis aparece donde el Señor sembró la semilla, ¿verdad? En el versículo de Génesis 1:3, Nelly, ponte un bobito en la boquita. Nelly está en alabanza hoy. Génesis 1:3, ¿están allí? Fíjense lo que dice el Génesis 1:3. Dice, y dijo Dios, ¿sea qué? La luz. A esto es lo que los científicos y muchos ateos le llaman el Big Bang, la explosión. Porque de ahí es donde ellos dicen que salió toda vida. Fíjense que están aceptados. Su confusión es quién provocó el Big Bang, ¿verdad? Ellos dicen que fue solo, nosotros decimos que fue Dios. Entonces dice aquí, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz, ¿qué? Era buena. Ahora, esa es la primera vez que la tierra recibe la vida de Dios. Si usted nota el verso 1, dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Dice luego que el Espíritu se paseaba. Y en el capítulo 3 es donde el Señor siembra, por así decir, su vida en la tierra. Por eso es que luego en el versículo más adelante dice, y la tierra produjo. Ya la tierra tenía la vida de Dios. ¿Están aquí? Ahora, fíjense lo que dice, y vio Dios que la luz era buena. Ahí está la palabra buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Es lo mismo decir, separó la vida de la muerte, ¿verdad? El pecado de la justicia. Quiero que, ahora, estamos en Génesis 1, ¿qué? Esto puede ser pura coincidencia. Yo siempre, ¿verdad? Un poquito loco yo. Pero vamos a Juan 1:3. Y el mismo capítulo y versículo de Juan, que del Génesis, está hablando de lo mismo. Y puede ser, obviamente, coincidencia, pero en Dios no hay. En ese tiempo no habían versículos ni capítulos, pero fíjense dónde cayó. Juan 1:3. Está hablando Juan 1 de la luz y de la creación en los mismos versos y capítulos. Dice el capítulo 1 de Juan, verso 3. ¿Están allí? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora quiero que noten algo. Una cosa es creación, otra cosa es modificación. Por ejemplo, el Señor creó al querubín, a Luzbel lo creó perfecto, ¿verdad? Pero luego de su creación, Él se corrompió. Esa es la idea. Entonces, nadie crea nada, Dios lo creó todo. El hombre lo que hace es que inventa, modifica, cambia, altera, etc. Y aquí vemos en Juan 1, dice todas las cosas, y cuando dice por Él, se está refiriendo a Jesús, a Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 4? En Él estaba la vida. Y la vida era, ¿qué dice? La luz de los hombres. Ahora, ¿sí están conectando el Génesis con con Juan? Significa que cuando Cristo ahora viene a nuestras vidas, nos infunde su luz, pero ahora es para vida espiritual. ¿Sí pueden ver la diferencia? La diferencia no, perdón. La igualdad aquí de Génesis y Juan.
Ahora, aquí la palabra luz significa la vida de Dios, es decir, los beneficios de Dios en nuestra vida. Si nosotros somos beneficiados de Dios, ¿qué recibiríamos de Dios? Los frutos, amor, gozo, paz. Y es como que si Dios cuando nos creó a imagen de Cristo, ahora como cristianos dice, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Ahora, fíjense en algo, hermanos. Cuando Dios dice sea la luz, le está dando vida a la tierra en el Génesis, a la hierba, a la semilla, al árbol y al fruto. Todo tiene que tener la vida de Dios para desarrollarse. Y si todo surge, o vamos a decir, continúa como Dios lo creó, siempre será bueno. Nunca saldrá como hoy vemos frutas alteradas, como injertas, podridas, con hongos y problemas, ¿verdad?, de gusano, etcétera. Hoy vemos todo tipo de alteración en lo que Dios hizo bueno. Ahora, recordamos que estamos explicando la palabra maldición, ¿verdad? No olvidemos eso. Volviendo a Génesis 1, versículo 12, quiero que noten algo, hermanos. Vamos a tomar algunas palabras aquí, muy, muy importante, que nos va a servir de fundamento para las enseñanzas que vamos a traer. Dice Génesis 1:12, dice, produjo pues la tierra hierba verde, y fíjense lo que dice, que da. Esa palabra da es lo mismo que producir. Jesús dijo, el que en mí permanece, lleva mucho fruto, ¿verdad? Dice luego, da semilla, y luego viene la palabra, según su... Ahora, fíjense en esta palabra. La palabra naturaleza es usada para explicar que todo lo que Dios creó tiene su propia naturaleza. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿cuál es la naturaleza de la gravedad? Es atraer las cosas al centro de la Tierra. Ese es su trabajo, ¿verdad? Ahora, fíjense que el género, que es la palabra que sigue, es de donde podemos distinguir, quiero que pongan atención aquí, del género es como sabemos la naturaleza. O sea, si yo le digo, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de una gallina? Es poner ¿qué? Pero si yo digo, le digo, ¿usted sabe que yo vi en un video un perro poniendo un huevo? Usted me miraría raro. O decía, wow, ¿cómo? Ahora, el hombre, ¿verdad? En su maldad puede inventar todo lo que quiera, pero naturalmente, en el principio, dice Jesús, no fue así. ¿Están cayendo en cuenta? Entonces, cuando conocemos el género, podemos distinguir su naturaleza. Van a caer en cuenta con algunos ejemplos que voy a usar. Dice, cuya semilla, estoy en el Génesis, está en él y es según su qué. Ahora, significa que usted y yo somos de género ¿qué? ¿Cuál es nuestra especie? Somos seres ¿qué? Seres humanos, ¿verdad? Los animales tienen distintos tipos de especies. Hay gatos, hay perros, hay vacas, gallinas, palomas, hay todo tipo de especie. Cada uno, según el género, opera su naturaleza. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Ok, eso lo vamos a utilizar, nos va a ayudar mucho. Vamos a Romanos 1:27. Aquí es donde vamos a entender en qué nos afecta el pecado. Cuando entendemos que Dios creó algo con un género y con una naturaleza, ¿cuál es el problema hoy, hermanos, que podemos ver con los jóvenes? ¿Cambio de qué? De género, mis hermanos. Y obviamente cuando perdemos nuestro género, también perdemos nuestra naturaleza, es obvio. Fíjense lo que dice Romanos 1:27, dice, y de igual modo también los hombres, estas 4 palabras que vienen a continuación son importantes, dejando el uso, ¿qué dice? Natural. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a seguir leyendo y luego voy a explicar. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, o sea, deseos carnales, unos con otros, hombres con hombres. Ahora, ¿qué dejaron primero? Su género. Y luego, la naturaleza, ahí están. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución. ¿Qué es retribución, hermanos? Es el pago, pero es el resultado o el efecto de algo. Cuando usted siembra manzana, ¿cuál es la retribución? Cosechar manzanas. Ahora estamos viendo que el efecto del pecado, aquí vemos su operación, recibiendo la retribución debida a su extravío. Ahora, quiero que entiendan eso, amados. La ley nunca se puede romper. La ley es inquebrantable.
Cada vez que usted y yo tratamos de romper la ley nos rompe a nosotros. Cuando un ladrón roba, no rompió la ley, simplemente cometió una transgresión contra la ley y la ley se le aplica al ladrón y va a la cárcel, pero sigue siendo robar malo. Entonces, cuando nosotros queremos romper una ley, es una idea lógicamente necia, sin entendimiento, porque no podemos romper la ley. O sea, ¿qué quiero decir con romper? Bueno, romper la ley muchos la ven como, bueno, rompió la ley quiere decir, cuando robo, ya la ley del robo desaparece. Eso es romper la ley. Pero ¿cuántos saben que el que roba sigue siendo ladrón? Y un día lo van a agarrar. Y esa ley que quiso romper, lo va a romper a él. ¿Cómo? Lo va a enviar a la cárcel. Y siempre que queremos hacer eso, nos encontramos con problemas. Hoy estamos viendo, hermanos, que son puntos que vamos a ver. Están cambiándole la genética a los niños para si usted quiere un niño con ojos azules o con pelo de tal color, etcétera. Son puntos que vamos a ver no hoy, pero luego. Ahora yo quiero enfatizar en Romanos 1:27 la palabra dejando el uso natural. Vamos a usar palabras más comunes en esto que dice aquí. Vamos a parafrasear, se dice. Por ejemplo, esta palabra dejando el uso natural significa dejaron de usar las cosas según el orden en que Dios lo creó. Eso significa. Otro ejemplo, podemos decir, hicieron a un lado la ley natural de su género. Ese es otro ejemplo. También podemos entenderlo como ignoraron el orden que Dios les dio a su creación. Esa es una manera más básica de entender lo que dice Romanos 1:27. Otra manera es alteraron el orden natural de Dios para corromper su ley. Y por último, cambiaron el género, por lo tal, su ley natural fue alterada. Ahora, ¿a dónde vamos con esto? Imaginemos, hermanos, esta palabra, dejando el uso natural, se lo apliquemos al matrimonio, a la crianza de los niños, a la manera de trabajar, a los alimentos y las medicinas, al trato hacia los demás. Vamos a pensar por un momento, en ejemplo, romper la ley natural del matrimonio. Ahora, si una pareja se casa, está haciendo un compromiso bajo la ley de Dios, ser fiel hasta el final. ¿Qué tengo yo que hacer para romper la ley matrimonial? Es muy fácil, adulterar. Ahora, ¿se dan cuenta que cuando yo adultero, no le estoy haciendo daño a Dios? Me estoy haciendo daño a mí, a mi esposa, a mi suegra, a los familiares. El pecado destruye todo, hermanos. Ahora, si yo dejo el uso natural del matrimonio y tengo 5 mujeres en vez de mi esposa nada más, nos damos cuenta, hermanos, que eso va a traer una retribución para atrás, no solamente a mí, sino a los que están a mi lado, mi familia. ¿Sí ven el punto a donde vamos? Vamos a pensar en la crianza de los hijos. Bueno, el Señor nos enseña en su palabra cómo criar. Y sabemos que nadie cría de manera perfecta, pero cuando rompemos el orden natural de la crianza de los niños, nos damos cuenta que vemos una retribución o una consecuencia. Pensemos en el trabajo, hermanos. ¿Qué es romper o dejar a un lado el uso natural del trabajo? No ser íntegros, no llegar a tiempo. Un día o perderás el trabajo. Sabemos lo que pasa cuando rompemos la ley natural de las cosas. Pensemos en los alimentos, mis hermanos. Miren, no sé si usted ha escuchado algo que se llama GMO, en inglés es GMOs, le dicen. Y es que están alterando las semillas. Y las semillas están siendo incautadas donde no todo el mundo puede sembrar ya. Sino que hay una compañía, no voy a mencionar nombre para no entrar en controversia, pero hay una compañía que incauta las semillas para que nada más se la compren a ellos. Y la mayoría de los alimentos, casi el 90 y tanto %, tiene GMO. ¿Qué es GMO? ¿Qué es GMO? Su definición dice, fíjense lo que dice, es un organismo genético modificado. Eso es GMO en la comida, en muchas alteraciones en la medicina, etcétera, hermanos. Ahora, fíjense que Romanos dice, dejando el uso natural. El Señor creó la comida para que se sembrase, se le echase agua, le dé los rayos del sol, se cuide, se cultive y podamos comer y nos alimente. Pero el hombre ha decidido meterle químicos a la comida. ¿Con qué fin? No lo sabemos, pero no es bueno. Y ahora la comida, hermanos, yo voy al supermercado, hermanos, y veo unos muslos de pollo
que parecen piernas de cerdo. Me dan miedo. No sé si usted lo ha visto, hermanos, que no son gallinas, no son pollos naturales, hermanos, están alterados. Una cosa que da miedo. Ahora, ¿cuándo se le pone químico al alimento natural que fue hecho por Dios y Dios vio que era ¿qué? Bueno, y nosotros le ponemos químicos? ¿Qué usted cree que suceda en nuestro sistema digestivo, neurológico, etcétera? Es por eso que hemos estado viendo enfermedades cada vez más nuevas y más y más y más. Ahora, ¿sí se están dando cuenta a dónde vamos con esto? Aquí esto, hermanos, la definición de GMO dice un organismo genético modificado o organismo modificado genético, también llamado transgénico erróneamente, es un organismo cuyo material genético ha sido alterado usando técnicas de ingeniería genética por el hombre, obviamente. Ahora, si yo le pongo una gotita de cemento de zapato a una manzana y la diluyo en agua, usted se la come, quizás en el momento no le haga efecto por la cantidad, pero después que usted se ha comido 100 manzanas, usted se ha bebido un pote o una vasija, ¿verdad?, de cemento de zapato. ¿Sí ven aquí el problema? Y con el tiempo vemos el efecto en las personas, en su manera de comportarse, en los niños, hermanos, el autismo está, usted sabe bien, y solamente estoy en la superficie de tantas situaciones que estamos viendo ahora. Ahora lo que estamos viendo son cosas más alteradas, más exageradas. Siempre ha habido situaciones emocionales, depresión y situaciones así por el miedo. Pero Cristo dijo por haberse multiplicado la maldad. Romanos dice que en ese tiempo que Pablo estaba escribiendo, dice inventores de mal, inventando cosas malas. No siempre, hermanos, lo que vemos allá afuera, como cuando pensamos en un teléfono, ¿verdad? Siempre explicamos bíblicamente que el teléfono no es del diablo, el teléfono, ¿verdad?, no es malo. Pero ¿cuántos saben que encontramos cosas malas allí que como cristianos no debemos ver, ni tocar, ni estar allí perdiendo el tiempo? Entonces sí encontramos cosas malas allí que el hombre puso con un fin de entretenernos para que no estemos en comunión con Dios. Por eso es que la palabra nos ayuda a cómo enfrentar esas situaciones, hermanos. Es una batalla. Yo le decía a mi esposa hoy algo que suena fuerte. Yo le dije, mi amor, mi esposa me hizo desayuno y luego del desayuno, eran las 2, me comí algo dulce. Hermanos, pasaron como 5 minutos. Yo tenía una hambre como que no había comido. Y yo lo noté, dije a mi esposa, mi amor, wow, pero está raro porque me comí un dulce y me siento como que, y me acordé de un hermano que me llamó, creo que de Oklahoma una vez. Y el hermano me llamó porque dice, noto que tú tienes como sinusitis, se te oye la voz como si fuera una persona que le da alergia. Y comenzó a decirme, me dice, hermano, cuidado con el azúcar, y comenzó a darme una lectura. Una de las cosas que me dijo es que el azúcar, y lo he visto también, doctores y científicos lo dicen, que el azúcar te da más hambre. El azúcar, más hambre. Ahora, yo estoy hablando de algo sencillo, ¿verdad? No eso de una lista larga de lo que provoca el azúcar. He oído personas con cáncer que me han dicho, no lo puedo afirmar, que el cáncer se alimenta del azúcar para poder fortalecerse y dañar a la persona más rápido. O sea, son cosas, hermanos, que cuando vemos todo en general, nos damos cuenta en el tiempo que estamos viviendo y lo difícil que es esas cosas, y no debemos de tomarla como si no fuera nada. ¿Qué pasa con el cerebro de un niño, hermanos, cuando sus alimentos han sido alterados? ¿O qué pasa cuando la madre que está embarazada, hermanos, ¿verdad? Después que ha sido expuesta a insecticida y qué sé yo, veía yo unos videos hace poco, bueno, ya hace un tiempo ya, que los niños estaban naciendo con la mitad del cerebro nada más. No sé si vieron ese caso, por causa de insecticida en la comida, algo así estaban investigando. Son cosas que estoy nada más hablando, no las estoy afirmando, pero son cosas que vemos en la noticia. Y todo esto, hermanos, nos preguntamos, ¿verdad? ¿Dónde está Dios en mi dolor? Yo creo que la pregunta debe de ser, ¿por qué tipo de sufrimiento estoy pasando? ¿Qué dice la Biblia de cómo debo enfrentar cada cosa en particular? Hay sufrimiento de catástrofes, enfermedades, consecuencias del pecado, defectos de nacimiento, la maldad del mundo. Por eso es que cuando Cristo hablaba, apuntaba a la vida eterna, hermanos. En la Biblia del Antiguo Testamento, toda la maldición estaba siempre relacionada con el pecado. Por ejemplo, vamos a Juan
9, Juan 9, versículo 2. Fíjense aquí el pensamiento de los judíos acerca de la maldición, ¿verdad? Juan 9, verso 2. Son versículos que no lo podemos leer por encima porque le perdemos el sentido. Juan 9, versículo 2, es la historia del ciego, del hombre que nació ciego, ¿verdad? Si yo les pregunto, ¿ustedes creen que él nació ciego por causa del pecado? ¿Qué usted diría? ¿Sí o no? ¿Es causa del pecado que alguien nazca ciego? Bueno, obviamente sí, porque Dios no creó al hombre ciego. Esa es la parte donde quiero conectar aquí. Sí es causa del pecado, pero Jesús dice algo que a lo mejor puede confundirnos y lo voy a explicar. En el versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora fíjense lo que están preguntando ellos. Ellos están preguntando algo bíblico. ¿De dónde lo sacan? Bueno, vamos a leer Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 15. Deuteronomio 28, 15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, o sea, si no me obedeces, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Maldiciones y te alcanzarán. Consecuencia de la desobediencia. Maldito, dice el 16, serás tú en la ciudad y maldito en el campo. En otras palabras, donde quiera que vayas. Ahora, estamos viendo esta palabra maldición. Quiero que en el mismo capítulo bajen al 65, porque la lista es larga. Ahora, fíjense una de las maldiciones que el Señor aquí cita, Deuteronomio 28, 65. Dice, ni aún entre estas naciones descansarás. Ahora, falta de descanso, de reposo, ¿qué produce? Estrés, ¿verdad? Dice, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Ahora, quiero que entiendan, hermanos, que no estamos hablando del descanso de tu trabajo cuando llegas a tu casa. Estamos hablando del alma sin reposo. Jesús dice, los que están trabajados y cargados, vengan a mí y yo les daré una pastillita. Ahora, quiero tener cuidado porque como vamos a ver esos puntos también, porque son muchas cosas que somos prontos en acudir a una ayuda terrenal antes que Dios. Y beberse una pastilla no es pecado, pero vamos a ver todo eso. Dice, pues allí te dará Jehová corazón temeroso. Fíjense que está diciendo el verso, Dios te lo va a dar. Y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, o sea, sentido de persecución. Y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Se imaginan, hermanos? Vivir asustado todo el día. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? ¿Qué está diciendo este verso? Gente que no quiere vivir, hermanos, sentido de suicidio incluso. No quiero ni que el día esté presente, ni la noche mucho menos. Luego dice, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Ahora, los discípulos le preguntan a Jesús, este hombre nació ciego y la Biblia dice que cuando no obedezcamos la palabra del Señor, cuando pequemos contra Dios, las maldiciones vendrán. La ceguera, la falta de tener un bebé o la esterilidad, la Biblia le llama maldición. Cuando Sara no podía tener un hijo, no era el sufrimiento de no disfrutar el bebé, sino también la crítica social de que no podía tener bebé porque estaba maldita, seca. Ahora, a la mujer que era estéril le llamaban seca, su vientre estaba seco. Ahora, otra palabra para seco, ¿cuál usaríamos? Cuando algo está seco, muerto. Por eso cuando vemos en Génesis, el Señor dice hierba verde es porque tiene vida. El Salmo 1, Jeremías 17 dice, y el árbol estará, las hojas estarán verdes, que es símbolo de vida. Ahora, ¿qué estamos viendo, hermanos? Que mientras más nos alejamos de Dios y más el tiempo avanza, la maldad cada vez más está tomando más control de este mundo. Y no lo estamos viendo nada más en matanzas, engaños, sino no podremos disfrutar de un alimento que traiga, vamos a decir, salud a nuestro cuerpo, hermanos. Ya no podemos, yo a veces digo,
Usted va al supermercado y la ensalada es más cara que la carne. Usted dice, quiero hacer una dieta, ¿verdad? O una comida vegetariana, como dicen. Y es más caro, casi 2 veces, comer saludable es caro, muy caro. Pero un McDonald's le cuesta $1. Ahora usted diría, ¿es coincidencia? No, mis hermanos. Es como el hombre, ¿verdad? Cada vez más en su pecado se va incrementando la maldad. ¿Qué quiso decir en Juan 9, verdad, Jesús, que la condición de este muchacho no tenía nada que ver con el pecado? Vamos a preguntarnos eso. Ellos le dicen, Señor, este muchacho nació ciego, su condición natural de ciego fue porque él pecó o porque pecó su papá. Tenían la idea también de maldiciones generacionales. Lo que el papá hacía, también su hijo lo heredaba. Imaginemos que por cada momento, vamos a imaginarnos esto, que por cada pecado que cometemos viene un juicio de Dios. Vamos a pensar en eso. ¿Usted cree que estuviéramos aquí? Imagínese que si hablamos mentira, se te cae un brazo. Si adulteras, te da lepra. Y aquí, lógicamente, con los ojos. Si no ofrendas, dura 6 años sin comida. Es un ejemplo claro. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Si aún el pecado es malo, aún la maldición y todo lo malo sigue incrementando, podemos ver un tiempo de gracia, de misericordia, de ayuda, de solución al problema. Hermanos, si un policía te ve manejando un vehículo y te pasas en rojo, ¿cuál es la responsabilidad del policía? ¿Misericordia o justicia? Darte la multa, es natural, hermanos. Este mundo no opera como opera Dios. No se puede aplicar misericordia y justicia a la vez. Dios sí puede. Y nos preguntamos, usted diría, pastor, entonces, ¿por qué si el pecado, su retribución es muerte, la paga del pecado es muerte, el pecado nos paga con la muerte? ¿Por qué no morimos al pecar? Por la misericordia de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 2:4. Romanos 2, versículo 4. Romanos 2:4, el Señor en ese versículo nos dice que Él tiene paciencia con nosotros, tiene longanimidad, habla de una paciencia extendida. Ahora, no tienen que buscarlo mientras leemos esto. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no tarda su venida como muchos creen que el Señor no viene, ¿verdad? Sino que es que paciente con el hombre para que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la idea. En este verso dice, o menosprecias, ¿verdad? No le das valor a las riquezas de su bondad. Aquí benignidad está hablando de, cuando decimos bueno, es lo mismo que benigno. Dios es amor. Nosotros no somos buenos. Podemos hacer cosas buenas, pero no somos buenos. Esa es la diferencia. Nosotros podemos amar, pero no somos amor. ¿Sí entienden eso? Entonces, somos seres dependientes que para poder hacer las cosas que Dios nos dice, tenemos que permanecer en Él. Es como un celular. El celular no es energía, necesita energía. Para eso hay que cargarlo. Entonces, cuando vemos aquí que el Señor dice, tú menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, o sea, una paciencia extendida, y luego dice, ignoras que su benignidad tiene que ver con el propósito de que te arrepientas. Esa es la idea. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Obviamente, hay gente que todavía se burla diciendo, pero dicen que Cristo viene y no sé desde cuándo dice que viene. Ahí está ese verso. No ha venido por paciencia y misericordia. Ahora, en Apocalipsis hay un versículo que puede traer dudas. Y es el siguiente, dice que el Cordero fue inmolado desde el principio de la creación. ¿Cuántos han leído eso? Este versículo no está literalmente diciendo que Cristo fue crucificado una vez y otra vez. Está diciendo que en el corazón de Dios ya Él tenía el plan determinado para salvar. Eso sí predeterminó Dios. Y lo hizo para todo aquel, Juan 3:16, que en Él crea, tenga vida eterna. Entonces, todo lo que Dios, o sea, la misericordia de Dios, hermanos, con nosotros, tiene que ver con la promesa, Jesucristo. Los del Antiguo Testamento, Dios no lo fulminó por la misericordia del Cordero. Isaac no murió por la provisión ¿de quién? Del Cordero.
Entonces aquí el Señor dice, hay un tiempo de misericordia, no es para siempre, es temporal, para que el hombre se arrepienta. Puede ser la muerte o puede ser la venida de Cristo el tiempo. Ahora vamos a volver a Juan 9. Ahí Romanos nos dice que tenemos un tiempo de gracia para arrepentirnos, ¿verdad? En Juan 9, verso 3, Jesús responde a los discípulos a la pregunta que si este muchacho nació ciego, ¿por qué pecó? Ahora, ¿se acuerdan cuando Jesús dice, ¿ustedes creen que los de Siloé le cayó la torre porque pecaron? Y luego dice, ciertamente no, sino que todo hombre tiene que de manera individual arrepentirse. Ahora bien, en el verso 3 de Juan 9 Jesús dice, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, si leemos el verso rápido, podemos decir, Dios provocó esto para luego mostrar su gloria. Parece que dice así el verso. Pero no está diciendo esto. El verso no significa que estos no eran pecadores. Jesús está diciendo, esto de la ceguera, ¿verdad? No es que pecó, esa parte, no es que Jesús está diciendo, no es por causa del pecado. Sí es causa por del pecado. Sí. La ceguera es causa de la maldad, del pecado, corromper la creación de Dios. Jesús lo que está diciendo es, el enfoque que Él le quiere dar a ellos aquí es del poder y el amor de Dios en el pecado. No sé si me han escuchado a veces cuando predico, digo, lo explico claro, pero digo, el problema no es el pecado, y el pecado ya existe. El problema es reconocer que somos pecadores. Cuando Cristo viene, Él no anda buscando al bueno y al malo, Él anda buscando al que reconoce que es pecador. Entonces aquí, hermanos, nos hacemos una pregunta. ¿Qué está queriendo decir Jesús con este ciego cuando le dice no fue que él pecó o su papá, sino que he venido para que se manifieste el amor, el poder de Dios en este ciego? Bueno, aquí es donde aprendemos, mis hermanos, y que se quede esto sellado en nosotros. Que Dios no quita la maldición, sino que Dios redime la maldición. Y quiero darles unos segundos para que deje eso caer. Dios no quita la maldición, o sea, no la desaparece, como todos tenemos conceptos de Dios. Dios, quítame esta enfermedad. Dios, quítame este dolor, quítame. Dios redime la maldición. ¿Cómo lo hace? Bueno, Dios tiene el poder de desaparecer dolor, angustia, sufrimiento, las ofensas, las quejas, con un soplo, mis hermanos, instantáneamente. ¿Sí o no? ¿Tiene el poder Dios para eso, sí o no? ¿Qué hace Dios, mis hermanos? Se hace maldición por nosotros. Dios, Jesús, soluciona el sufrimiento. La rayita en blanco, ¿cuál es? ¿Qué va ahí? ¿Con qué soluciona Dios el sufrimiento? Con sufrimiento. Ahí, eso que acabo de explicar es lo que contesta muchas preguntas. Dios, aquí Jesús, soluciona el sufrimiento con sufrimiento. Gálatas 3:13, mis hermanos, vamos a leer. De alguna manera tenemos siempre el sentido del Dios aladino. Lo sobamos 3 veces y le pedimos 3 deseos. Quítame el dolor, ¿verdad? Y si eso se cumpliría, quedaría la tierra vacía, porque yo también soy un dolor. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición. Ahora quiero que noten lo que dije. El Señor no quita la maldición, Él redime la maldición. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, esto es lo que vuela la tapa de nuestro cerebro. Cuando vas a un doctor y le dices, quítame el dolor, ¿verdad? Y el doctor te dice, para quitarte el dolor, tengo que aplicarte más dolor. Esa es la ironía aquí. Pero nos damos cuenta que Jesús también tiene el poder de desaparecer el dolor, mis hermanos. Cuando estamos afligidos, cuando estamos en dolor, cuando estamos vacíos, cuando estamos enfermos. Aquí es donde quiero comenzar a despertar esta pregunta. ¿Por qué Dios no desaparece el dolor que estamos pasando, cualquiera que sea?
muchas razones. La clase que sigue tenemos una lista larga del propósito del sufrimiento. Y nos damos cuenta, volviendo al inicio de la clase, donde Dios no fue quien provocó el sufrimiento, sino que Dios redime el sufrimiento. Dios no lo provocó, en Dios no se originó la maldad, sino que una vez existe, Dios entra a este mundo y nos redime de la maldición del pecado. Esto nos enseña, hermanos, que no siempre Dios responde nuestras oraciones de sanidad. Porque a veces Dios no es que te quiere enfermo, sino es que Él va a hacer algo con tu enfermedad. No es que Dios te quiere en dolor, en angustia, es que Dios quiere usar eso para sanar a otros, para enseñarte a ti y a mí, y para que Él sea glorificado. Esa es la idea, mis hermanos, aquí del sufrimiento. En cualquier enfermedad, condición emocional, necesidad, duda, cualquier tipo de situación que estemos pasando, Dios se glorificará por medio de aquel que atraviese, conforme a su plan, ese dolor. Muchos sufrimientos son provocados por el hombre, por nosotros. Muchos sufrimientos son sin propósito alguno. El que no es creyente, el que no tiene a Jesucristo, sufre sin propósito, hermanos. ¿Se imagina vivir una vida de sufrimiento y luego al infierno? Como el rico que trabajó sufriendo en su trabajo para acumular riquezas, y cuando está a punto de disfrutarla en su mente, claro, le piden su alma que se va a morir. Sin propósito vivió. El rico y Lázaro, dice que el rico fue al infierno y desde allí, mis hermanos, se dio cuenta que perdió su vida, perdió su tiempo. Era rico, pero no para con Dios. No formó parte del propósito. Dios no tenía control de él. Él tenía control de su vida. Cuando Cristo nos salva, lo primero que nos pide es el control de nuestra vida. Eso es lo que significa la salvación. Dame el control de tu vida, pero voluntariamente por lo que yo hice en la cruz. No te la quita el Señor. ¿Sí me están entendiendo? Porque decimos mucho, Dios todo está en control. Y se desarrolla en nosotros una actitud pasiva de no hacer nada porque Dios tiene control. Y eso se llama fatalismo, mis hermanos. Fatalismo no es matar o nada de eso, sino que fatalismo significa que lo que va a pasar, va a pasar. En mi país hay un merengue que dice, lo que está para ti, nadie te lo quita. Eso es una idea que en la iglesia está metida. Dios está en control. No, hay cosas que demandan nuestra reacción, o nuestra acción, o nuestras obras. Y hay cosas que Dios no va a hacer si nosotros no hacemos. Acércate a Dios y luego Dios se va a acercar a ti. Eso dice Santiago 4, mis hermanos. Y vemos catástrofes y desorden emocionales que vemos. Hay diferentes tipos de sufrimientos, ¿verdad? La iglesia tiene que tener, aunque no toda la respuesta, por lo menos una actitud de compasión. Y no podemos mostrar compasión si alguien no está sufriendo. Yo les aseguro que el 99% de los cristianos han venido al Señor por sufrimiento, por no decir el 100%. Todos hemos venido por sufrimiento, ya sea vacío, ya sea yo tuve 2 accidentes, eso me produjo mucho miedo porque yo dije, no sé a dónde voy si me muero. El sufrimiento es lo que nos acerca a Dios, no lo provocó Dios, pero Dios lo usa y lo redime, mis hermanos. Y el papá o la mamá que no te crió bien, Dios los redime. Yo soy un producto de eso, 20 años sin ver a mi mamá. Y Dios ahora está tratando con mi corazón para yo amar a mi mamá como si me crié con ella, porque eso me demanda Jesús. Ahí está la redención. Dios redime el problema. No siempre Dios está en control, mis hermanos. Pensar esto es falta de entendimiento. Quiero que vean Lucas 17, versículo 1. Dios es bueno, pero esa palabra bueno tiene que ser bíblica, porque bueno en la Biblia no significa que me da lo que yo le pido, sino que me da lo que necesito en el tiempo de Dios. Y cuando entendemos eso, no nos desesperamos, no perdemos esperanza, porque mi paciencia tiene que estar en las manos de Dios. Es cuando Él diga, no cuando yo diga. Pensamos en la mudanza, hermanos, y yo me hubiese gustado que en 2 días estuviéramos allí. Pero hermanos, lo que ha sucedido en todo este tiempo de espera ha sido maravilloso. El electricista que nos está trabajando me está hablando cada noche pidiéndome oración por su hermano que se está muriendo. Ahora, ¿sí ven el plan de Dios? Que nos podemos quejar, Señor, ya, si nos mudamos rápido no hay propósito. Este hombre quizás, no sé qué va a pasar, pero a lo mejor Dios lo puede salvar a este hombre. Él cree en lo que le llamamos rasta, lo que Bob Marley creía.
Y este muchacho me comenzó a hablar, el electricista que está trabajando en la iglesia, y me está haciendo preguntas. Y si esto no hubiese pasado así, esperando en Dios a su tiempo, esto no hubiera pasado. Y esa es una de muchas cosas que yo veo cuando estoy ahí en el edificio. Gente como llega pidiendo oración. O sea, es maravilloso cuando Dios hace lo que hace en su tiempo. Y sí, hermanos, humanamente yo digo, ay, ya Señor, ya el brinco, vamos a dar un brinco. Pero ahí Dios, hermanos, tiene un propósito. Lucas 17, verso 1. Quiero que noten las palabras de estos versos. Dice, dijo Jesús a sus discípulos. Ahora, ¿qué dice luego de los dos puntos? Diga en voz alta. Imposible. ¿Qué significa imposible? Del griego y del chino y coreano, imposible. Que no va a suceder lo contrario, ¿verdad? Es imposible que no vengan, ¿qué? ¿Por qué el Señor dice eso? Porque ya existe la maldad. Ya está allí. Es imposible detenerlo. El hombre va a pecar. Pero dice, pero hay de aquel por quien vienen. Cada uno se le llamará a cuentas. O sea, ¿sí están notando lo que dice Jesús? O sea, va a venir, pero hay de aquel por quien vienen. Está dando un consejo de que nosotros tenemos a toda costa, por la gracia de Dios, evitar pecar. Pensar en que no vamos a pecar confiados en Él. Si cuando pecamos, séalo obviamente por nuestra debilidad, no porque negligencia, porque todo el mundo peca y no soy perfecto, sino Cristo dice, recuérdense que un día hay que dar cuentas. Fíjense lo que dice el verso 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. Ahora, la palabra pequeñitos es la misma palabra que Juan usa, hijitos. Son las personas que no tienen voz. Son los pobres que no tienen autoridad en este mundo. Gente que el Señor la veía con compasión, ¿verdad? Pequeñitos aquí, el Señor está hablando de, hay de aquel que haga tropezar a alguien, cualquiera, esa es la idea. Mejor es que Él desaparezca a que me haga tropezar a otros. Ahora quiero que piensen, hermanos, como Dios piensa. Cuando Dios ve el pecado, a Dios le ofende por muchas razones, pero esa es una de ellas. Cuando yo peco, no solamente estoy ofendiendo a Dios y me está haciendo daño a mí, sino que estoy afectando a otros, no solamente por la ofensa, sino también por la ausencia de amar a esa persona. Fíjense el problema. Cuando yo peco, por pequeño o grande que sea el pecado, no solamente estoy ofendiendo, sino que a la vez estoy dejando de bendecir a esa persona. Por ejemplo, imagínese que yo tenga una discordia con usted, ¿verdad? Algún argumento y nos enojamos. En ese momento no solamente te ofendí, sino que en el tiempo que Dios nos da de estar juntos, perdí el tiempo y no te amé. ¿Sí entienden aquí la conexión? Y Jesús dice, es mejor que se ate el cuello un molino y se tire al mar que haga tropezar a uno. El verso 3 dice, mirad por vosotros mismos. ¿Qué le está diciendo Jesús? Cada persona es responsable. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, tú repréndele y si se arrepiente, perdónalo. Jesús está de manera individual encargándole a cada creyente que responda conforme a como Dios le hable. Miren, cuando hablamos de problemas emocionales como depresión, bipolaridad, esquizofrenia, hiperactividad, estrés, ansiedad, son cosas que cambian nuestro comportamiento. Todo eso cambia el comportamiento. Y muchas personas, aún cristianas, justifican esto y el primer paso que dan no es hacia Dios, es hacia la ayuda del hombre. Pastillas, medicinas, y pongo bien grande en paréntesis, no estoy diciendo que es pecado beber pastillas. Quiero explicar eso con cuidado para no traer problemas. Aquí el punto es el siguiente, hermanos. Las pastillas son cosas que yo lo dejo a discreción de cada quien. Yo bebo pastillas muy poco, pero lo hago. Digo esto delante para que vean que no estoy diciendo que es pecado. Podemos caer en un desenfreno de beber pastillas al punto que de todo, cualquier dolorcito, cualquier cosita, una pastilla. Obviamente el que está escuchando esto y sufre de un dolor intenso me va a decir, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Y yo no estoy hablando en el sentido de yo, sino Jesús dice que es un sacerdote que pasó todo.
Y Él es el que nos está diciendo, no soy yo. Él es el que dice que debemos de soportar las aflicciones. Ahora, obviamente faltaría tiempo para explicar hoy, pero hablaremos de eso. Quiero que vayamos a Santiago 1 para ver lo que dice la Biblia. Santiago 1, versículo 2. Yo entiendo, hermanos, es difícil cuando alguien está pasando por un dolor difícil y tú le das un versículo bíblico. Hay veces que la persona te dice, ay, hermano, yo me sé la Biblia de memoria y eso no me ha hecho nada. Vamos a ver qué dice Santiago, hermanos. Hay un propósito en el sufrimiento donde cuando lo entendemos, lo atravesamos con el Señor y podemos ver todo lo que sucede. Le voy a hacer un ejemplo, hermanos, y usted lo va a entender muy fácil. Imagínese que usted tenga un dolor incomodísimo, ¿verdad? Un dolor ahí, como a veces el hermano Gamaliel dice que tiene dolor de espalda por las piedras. Y ahí he hablado con otras personas, un primo mío también dice que son como si fueran cristales por dentro del cuerpo y es algo que no me imagino, no me ha dado ese dolor. Sí he tenido dolores, pero no sé si se parecen, no lo sé. Vamos a pensar, si yo le preguntaría a Gamaliel, por ejemplo, en ese dolor, digo yo, dos opciones. Vamos a orar para pedirle a Dios que te lo quite ahora y te lo desaparezca. O vamos a pedirle a Dios que cumpla su propósito con ese dolor. Estoy usando ejemplos, claro. Y en ese propósito depende la salvación de 50 personas que van al cielo. Ahora, obviamente entenderíamos, y claro, es una decisión personal. A lo mejor, como una mujer en Atlanta, un día fui a predicar y le preguntamos eso y dice ella, ay, no, yo quiero ser sanada ya. O sea, el dolor era tan grande que no le interesaba a nadie más que su dolor. Y una de las cosas que Jesús dice es que tenemos que padecer como Él y tenemos que tratar con nuestro egoísmo de pensar nada más en nosotros. Y aunque suena duro, quiero decir esto con misericordia porque es fácil el que no está sufriendo decir esto, pero es algo que Jesús nos dice. En Santiago 1, verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas. Ahora, pruebas obviamente son situaciones que enfrentamos que traen dolor, traen sufrimiento, puede ser cualquier tipo de prueba. Ahora, ¿por qué usa el verso la palabra pruebas? Quiero que noten lo que dice, hermanos, es importante. La razón por qué dice pruebas es porque cuando viene un mal a tu vida, ahí es donde se define si confías en Dios o no. Aquí es donde, ¿verdad?, la hormiga cambia de color. Diversas pruebas habla de todo lo que trae dolor, sufrimiento, angustia, miedo a tu vida. Pero el texto dice, ten gozo cuando te encuentres en estas pruebas. Y obviamente, humanamente decimos, wow, pastor, hermano, ¿cómo voy a gozarme en un dolor? Ahora, yo recuerdo una vez, me dio un dolor de muelas tan fuerte que me puse a cantarle al Señor, a adorarle, pero le estaba dando trompa así al piso. Porque obviamente es un dolor que está allí. Y podemos tener gozo en ese dolor, espiritualmente hablando. En el dolor, ¿sí han visto una mujer, bueno, madres, dando a luz y viendo la criatura salir y gozo y dolor al mismo tiempo? A eso se refiere el texto. Porque el gozo no tiene que ver con el dolor, sino con lo que viene después. Y si usted le dicen, ¿quieres el bebé o quieres evitar el dolor y perder el bebé? Obviamente decimos, no. Obviamente estoy embarazada y sé que voy a pasar por un dolor. Y estoy contenta que el bebé viene. No estoy ni pensando en el dolor. Esa es la idea de este verso. El versículo 3 inicia con una palabra importante. Sabiendo. Ahora, antes de avanzar, hermanos, quiero decir esto. Nuestra vida cristiana nada más se mide, se define y se examina cuando estamos en dolor. Es muy fácil nosotros alabar a Dios, como decía un pastor, cuando la cosa está bien. El que era mi pastor cantaba esto casi todos los domingos. Qué bonito es alabar a Dios cuando todo va bien. Y obviamente es cierto, hermanos, es en el dolor donde sabemos si somos Jobs o si somos Saúles. Ahí es donde la palabra nos habla. Es allí donde podemos decir, es en el dolor que mi fe dice si es fe o si no es fe. Pedro dice que la fe tiene que ser probada como el oro. Imagínense que en la calle, esos que engañan, te venden un anillo y te dicen, es de oro, ¿verdad? No es de oro, pero vamos a suponer que no es de oro. Pero te dice, mira, pruébalo con lo que tú quieras. Y tú haces así, y sacas una antorcha. Y dices, no, está bien, no, olvídalo. Y se va.
obviamente sabe que al ponerle la antorcha va a desaparecer el anillo. Así es en el dolor, hermanos, nada más el dolor. Es cuando viene la ofensa, como reaccionamos en la ofensa, es lo que dice si andamos en fe. No hay otra manera, hermanos, es en el dolor. Y si usted, de lo que yo mencioné aquí, usted está en la lista o alguien, aquí es donde vamos a ir aprendiendo poquito a poquito, quizás no todo, pero lo básico para saber qué hacer. El verso 3 dice, sabiendo, la mujer embarazada sabe que va a tener un dolor, pero su gozo no es por el dolor, es por el bebé que viene. Sabiendo que la prueba, el dolor, la aflicción, el sufrimiento de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. ¿Qué está diciendo el Señor? Obviamente cuando atravesamos confiados en Cristo, luego del dolor damos a luz algo llamado fruto. Eso es lo que está diciendo. Luego de dar a luz del dolor, Pablo decía, yo sufro con dolores ¿de qué? De parto, que Cristo se ha formado en vosotros. Un dolor que Pablo podría abandonar el ministerio, pero él seguía sufriendo, ¿verdad? Dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Hermanos, aquí no está diciendo, bébete una pastilla en este verso. Y quiero ser cuidadoso porque no estoy generalizando, estoy hablando lo que dice el verso. No te dice, búscate algo que te calme, un dulce por la ansiedad. Dice, no, soporta confiadamente las pruebas. Vamos a seguir leyendo. Dice, que tenga la paciencia su obra completa. La palabra paciencia significa soportar el dolor. ¿Qué significa? Soportar el dolor. Le pregunto, ¿sin Cristo podemos? Imposible. Dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Obviamente, luego de soportar el dolor, cualquier tipo de prueba, luego viene el fruto. Ahora, ¿por qué el 5 habla de sabiduría? Porque obviamente en ese tiempo preguntamos, ¿qué hago? ¿Verdad? En un momento de dolor, de incertidumbre, ¿qué hago? Y dice el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, fíjense lo que está diciendo el verso, si alguno de vosotros no sabe qué hacer en la prueba, pídele a Dios. Ahora, no está diciendo pídele al doctor, ve a la farmacia, te está diciendo primero qué. Ahora, a lo mejor, no sé, a lo mejor, Dios te dice, cómprate una pastilla y ya. A lo mejor, no lo sé, eso es una convicción personal. La iglesia no es la que receta pastillas, es el doctor. No estoy en contra de ella, estoy siendo claro en lo que estoy hablando. Quizás Dios te dice, bébete una aspirina, no lo sé. Pero lo primero que debemos hacer, según el verso, es pedir ¿qué? Sabiduría. Y luego dice, el cual da a todos abundante y sin reproche. Si estamos en una prueba, hermanos, decimos, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Tenemos que esperar la dirección. Dice, y le será dada, pero pida ¿cómo? Y aquí, hermanos, hay un problema. Muchos cristianos no han rebasado, no su dolor, no han rebasado en obediencia a esto porque no han confiado o no creen que Dios puede hacer algo en el dolor, con el dolor o por el dolor. Me refiero a, o te quita el dolor, o está haciendo algo con tu dolor, o Él está siendo glorificado en medio de tu dolor. El punto aquí, hermanos, es que en Dios hay propósito. Siempre en Dios hay propósito. Y aquí cuando pedimos, tenemos que confiar en que si Dios no contestó, no es porque no nos respondió. Nos está diciendo, soporta. En la iglesia, creo que fue a una de las 7 iglesias, no me llega, dice, Satanás echará a alguno de vosotros. ¿Por qué no a todos? Por su fe, porque no todos estaban preparados para esa prueba. Algunos, 10 días, y luego le dice, soporten. Ahora, ¿se imagina uno al tercer día diciendo, sácame de este dolor, Señor? ¿Qué dijo el Señor al principio? Soporten hasta el fin para que sean salvados. Hermanos, aquí dice el verso más adelante, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, o sea, el que duda recibirá cosa alguna. ¿Qué cosa? Dirección, sabiduría en este caso. Ahora, hermanos, aquí repito, sabiduría no es que Dios te va a sanar o te va a quitar el dolor, te va a enseñar, te va a instruir de cómo atravesarlo, o si te va a sacar del dolor, o te va a decir, solamente son 3 días más, tranquilo. Dios es el que nos va a decir de manera individual qué hacer en diversas pruebas. ¿Están aquí?
Dice el versículo 7, no pienses pues quien tal haga recibirá cosa alguna. Verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué viene eso luego? Porque las emociones, hermanos, a veces nos traicionan. Dios, yo le oro y no me dice nada. Dios, yo le pedí y todavía no me quita el dolor. A veces nada más, y digo esto con respeto, de manera egoísta, nada más le pedimos, quítame el dolor. No le decimos, Señor, ¿qué estás haciendo con esto? ¿Por qué estoy sufriendo? Dame entendimiento. Si tengo que soportarlo, ayúdame, pero si lo puedes quitar, llévatelo. ¿Sí ven las diferentes maneras de pedir? Y Dios está haciendo algo con tu dolor. Cuando Cristo estuvo en la cruz, antes de Él ir allá, fue a Getsemaní y dijo, Señor, Él no dijo, quítame, Él dijo, si hay otra manera, pero si no, no hay otra manera. ¿Por qué? Porque de esa manera era que íbamos nosotros a ser redimidos eternamente. Dame, Señor, no hay otra forma, ¿verdad? Pero si no, hágase como tú digas. ¿Le quitó el dolor, la angustia a Jesús el Señor? No, mis hermanos. Y si decimos, quiero ser más como Jesús, ¿qué estamos diciendo? Quiero ser sufrido. Esa es la parte que nos olvidamos a veces. Primera de Pedro 1:6 dice casi lo mismo que Santiago. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Un poco de tiempo aquí son 100 años. Me miraron así como con ojo de lechuza. Sí, mis hermanos, un poco de tiempo se está refiriendo, nuestra vida terrenal no se compara con la eternidad. Es un poco de tiempo. Para el que está sufriendo, mira uno mal, ¿verdad? Pastor, 100 años. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es que necesario. Ahora bien, hermanos, ¿cuántos de nosotros admitimos que tenemos áreas tercas? Que no damos a torcer el brazo en algunas áreas. Y que con palabras no somos tan sumisos. Necesitamos la mano de Dios, el dedo de Dios allí, que nos baje el hombro, ¿verdad? Humíllate. Bueno, por eso el texto dice, si es necesario. Si es necesario. Por ejemplo, el doctor cuando vas al médico te dice, por ejemplo, no, pero ese dolor que tienes ahí en la pierna, creo que con esto, y luego te dice, pero si es necesario te tenemos que hacer cirugía. Ahora, tú dirías, ay, ojalá que no. Pero si quieres tu pierna bien, es necesario. ¿Entienden? Y a veces el sufrimiento llega no de parte de Dios, sino que Dios deja que sufras para tratar con una área de tu vida y la mía. A mí tampoco me gusta. Yo no estoy hablando como que yo estoy en la luna y ustedes viven en la tierra. Yo también estoy en el grupo. Al decir esto, estoy haciendo mi nudo aquí también. De que yo también me estoy poniendo la soga porque es para todos esto. Dice, tengáis que ser afligidos, ¿en qué? En diversas pruebas. Ahora, quiero usar la palabra depresión por un momento. Luego traeremos un tema acerca de eso. Nosotros podemos ser o enteramente depresivos o podemos tener tiempos de depresión. Nos podemos deprimir hasta por un momento. Un niño puede de momento enojarse y caer en una depresión momentánea. Pero la depresión, cuando la vemos en sentido bíblico, quiero ser cuidadoso porque hay personas con diferentes puntos de vista en esto. La depresión es algo que nace de un sentido de falta de valía, de sentido de vida, de propósito, y esto viene de muchas raíces. Y lo que produce en nosotros es ese sentido de miedo. Y lo que hacemos es como Elías. ¿Sí se acuerdan de Elías? Elías de momento bajó fuego del cielo y con una amenaza de una mujer se metió en una cueva. Ahora, el Señor cuando lo enfrenta no le dice, no te bebiste la pastilla, no le dice, no fuiste a la farmacia o no fuiste a hacer una terapia. O sea, no dice, no fuiste al psicólogo. No es lo primero que dice el Señor. Le dice, ¿qué haces aquí? Y le dice, sal. Ahora, le voy a hacer esta pregunta. Cuando alguien está a punto de suicidarse, ¿qué es lo que tenemos que cambiar de esa persona en el momento del suicidio? Piense bien por un momento. ¿Qué es lo que hay que cambiarle? Piensa, lo que usted diga es válido. ¿Ah? Cambiarle su mirada. En ese momento la persona está pensando que la vida no tiene sentido, la persona está fijada en una posición, mirando algo que le está diciendo ya para qué vivir. ¿Qué tú haces? Le quitas la mirada de eso y le dices, mira, sí hay propósito de vida. Y cuando
Puedes alcanzar eso. Hay algunos que no llegan, se quitan la vida. Otros vemos videos donde el policía se tiene que tirar y sacarlo de la orilla del puente. Pero generalmente hablando, una persona que se quiere quitar la vida se está diciendo, esta vida no tiene sentido, es mejor muerto que vivo. Les pregunto, ¿es mejor? ¿Sí o no? Obviamente no. Entonces estamos hablando que es una posición de la mente y el corazón errónea, donde nosotros como iglesia, o sea, no es tan simple decir, no hagas eso. No, hermanos, ahí es donde viene la prueba y necesitamos la sabiduría de Dios. No es una respuesta tan simple, no es... Yo recuerdo, hermanos, que cuando a mí me corregían, si yo de repente había que ir a la escuela y yo decía, no, es que me siento mal de la cabeza, mi abuelo me decía, camine para la escuela, ¿qué cabeza ni cabeza? Ahora, usted quizás, algunos se relacionan conmigo. Hoy en día la cosa es más delicada, obviamente esa no es la manera, no estoy diciendo eso, pero antes las cosas eran diferentes. Ahora, hermanos, con una palabra, alguien se deprime y se quita la vida. Alguien pone un post en Facebook de algo que a alguien no le gustó y se mata. Por ahí andaba un momo, ¿era el momo? ¿Momo se llama? Hermanos, es peligroso. El muchacho de la construcción, ese es otro, se me acercó preguntándome acerca del momo. Gracias, el hermano Gamaliel me lo compartió porque yo estaba desconectado de eso. Y no le dije acerca, pues no sé mucho, pero él me dijo que estaban viendo un video donde el momo le estaba diciendo, córtale un dedito a tu hermano. Y los niños no quieren ni jugar con tabletas. O sea, le afectó emocionalmente al punto que no quieren ni la tableta. Y el papá quiere poco a poco como dársela para que jueguen. Dice, no, papá, gracias. O sea, fíjense en qué estamos enfrentando, mis hermanos. No es tan simple. Y nosotros estamos supuestos a ser los bomberos o las ambulancias cristianas para socorrer a esas personas, hermanos, que Dios nos quiere usar. Ahora, ¿se dan cuenta que no es un arrepiéntete que te vas al infierno? Es más profunda la cosa. Es con más compasión, más amor, más dedicación, más entrega con una persona. A veces la salvación de alguien consiste en Cristo te ama. Gloria a Dios, se salvó. Otro es 65 años predicándole, orando y predicando y soportando a la persona. A los dos quiere Cristo. Amén. Entonces, acerca de todo eso, hermanos, hay muchos puntos que tocar aquí. Algunas veces Dios quita la prueba. Algunas veces Dios nos ayuda a soportar las pruebas, algunas veces solo son por un periodo de tiempo. Pero algo que debemos de tener muy en cuenta es que en todo lo que nosotros pasamos como cristianos, Dios tiene ¿un qué? Un propósito y eterno. Y recuerden, hermanos, no es solamente contigo. A veces tu enfermedad, tu dolor, tu condición, la ofensa. ¿Ustedes no piensan que cuando alguien te ofende es la mejor oportunidad para presentar a Cristo? Yo recuerdo cuando, me pasa a menudo, pero la primera vez que me pasó fue difícil yo darle las gracias a una persona que me está dando una multa en la calle. Y usted diría, pastor, ¿cómo así? Gracias. Digo yo, bueno, cuando alguien te da una multa, ¿verdad? Está haciendo su trabajo. Amén. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del multero o de mí? ¿O mía? Obviamente es mía la culpa, no puedo, porque no me quiere dar una oportunidad, no me tengo que enojar. Y la primera vez que yo sentí que Dios me dijo, pídele perdón y toma la multa, y es tuya. Hace como 2 años eso. Y ya es algo normal porque ya uno va viendo cómo Dios te cambia, pero hay otras áreas que no siempre actuamos así. Pero la sabiduría de Dios te guía. Y vemos la actitud de la persona que ni lo cree. Porque ¿qué es lo común? Que insulten a los de tráfico. Esa gente lo buscan especialmente para aguantar insultos. Y los de motovehículos, DMV también. O sea, si se dan cuenta, hermanos, el sufrimiento es la mejor plataforma para presentar el Evangelio. Nadie que está en una fiesta dando brinco dice, wow, ayúdame con Cristo. Ayúdame con Cristo. No, mis hermanos, es cuando viene el problema, que dice, wow, yo conozco a fulano. Los que antes me burlaban cuando conocí al Señor son los que me llaman para que ore por ellos. Pero solamente me llaman cuando están en el sufrimiento, hermanos. Vamos a ver en estas enseñanzas, hasta ahí lo dejamos, diferentes ángulos en lo que es el sufrimiento, en las condiciones físicas, enfermedades. Cómo queremos también traer enseñanzas de cómo tratar con gente que tienen deficiencia, porque a veces podemos ser un poco duros con aquellos que no tienen la capacidad de responder como a veces queremos.
Seguimos orando que el Señor nos dé más sabiduría. Amén. Padre, gracias, Señor. Bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Señor, yo te pido que nos ayudes, Señor. Todos estamos aquí, Señor, y todos tenemos parte en esto. Yo te pido que estas enseñanzas nos ayuden a crecer, Señor, no solamente en conocimiento, pero más bien ayudar a aquellos que no tienen esperanza. Ayúdanos que como iglesia, Señor, no seamos una más, que no seamos tipo empresa, que nada más nos congregamos, recibimos la ofrenda, la predicación y volvemos a los quehaceres y nos olvidamos, Señor, que hay un propósito de la iglesia en esta tierra. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos pueda tomar esto en serio para que puedan ser de bendición para otros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.